Bien, hermano, buenos días a todos. Hoy es domingo 2 de marzo. Hemos tenido algunos problemas técnicos con nuestras grabaciones en vivo, por lo que me obliga esta situación a grabar desde acá, desde casa. Vamos a tocar la prédica del día de hoy, así que es algo atípico a lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero bueno, como les dije, hoy tuvimos nuevamente inconvenientes con la grabación, así que vamos a intentar hacer esta prédica nuevamente grabada desde casa para poder edificar a los que suelen vernos por nuestro canal de YouTube. Vamos a estar orando, hermanos, para poder hablar de esta serie, continuar hablando de esta serie, personas tóxicas o conducta de una persona tóxica. Acompáñenme a orar para poder comenzar con la dirección del Señor. Oramos, Padre, gracias por la oportunidad que nos da de poder llegar, Señor, también a través de nuestro canal de YouTube a algunas personas que también se quieren edificar o evaluarse en cuanto a esta temática que estamos nosotros tocando en la iglesia. Bendice, Padre, los que van a ver este estudio posteriormente y permite que ellos puedan retarse y poner en práctica las cosas con las que se identifican, dejarlas atrás y poner en práctica los principios que aquí vamos a mencionar. Guíanos con tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos nosotros durante estas semanas en la iglesia tocado esta serie, conductas de una persona tóxica, ¿ok? Nuestra base bíblica siempre va a ser la misma, Efesios 4:22, hablando de la nueva vida en Cristo, y entendemos que las conductas tóxicas deben ser despojadas. Debemos nosotros entender que el viejo hombre siempre está viciado y con deseos engañosos, y lo que justamente intentamos hacer con estas series, intentar despojarnos de estas conductas tóxicas, perdón, que probablemente al revisarnos sinceramente alguno puede llegar a tener. Estábamos hablando del concepto original de lo que es una persona tóxica, y lo que logramos definir es que son aquellas personas que dañan emocionalmente a los demás de forma intencional o no. Esta es nuestra cuarta predicación de esta serie, ¿ok? Estuvimos hablando anteriormente de padres tóxicos, hablamos de algunos ejemplos, padres que no permiten que sus hijos puedan formar un hogar aparte, no los dejan crecer solos, yendo en contra de dejar a su padre y a su madre. Concluíamos que esto es una conducta tóxica. Hablábamos también de algunos padres que no corrigen a sus hijos y otros que abusan de la corrección, lo que también son conductas tóxicas. Hablábamos también de aquellos padres que, si bien es cierto, ellos viven en el temor de Jehová, pero no guían a sus hijos a vivir en el temor de Jehová. Esto también es una conducta tóxica y muy común, lamentablemente, en algunas iglesias. Hablamos del versículo de Gálatas 6:7, donde lamentablemente muchos padres crían a sus hijos de una forma tóxica que hacen que ellos se desalienten, se desanimen y lamentablemente siembran daños y traumas en sus hijos. Recordábamos también la muerte de Juan el Bautista, como una madre manipula a su hija para poder cobrar venganza y así asesinar a Juan el Bautista. Y también hablábamos de padres que lamentablemente no permiten que sus hijos vayan creciendo o vayan aprendiendo a vivir, y forman flojos, forman vagos, no los llaman a trabajar, no les dan la oportunidad de conocer el mundo, de poder trabajar, de poder relacionarse con otras personas. Eso hablamos en cuanto a los padres tóxicos. Hablábamos también la semana pasada de los hijos tóxicos. Hay un versículo en Deuteronomio 21, 18 al 21. Yo quiero que usted lo lea en casa. Es un versículo que muchos no conocen, donde lamentablemente la terquedad y la necedad, bueno, la Biblia dice con tu más, hijo, con tu más, que puntualmente es un hijo terco, necio. Era tan fuerte esta terquedad que en Deuteronomio 21, 18 al 21, se apedreaban a estos hijos para librar al pueblo del mal. Y esto es interesante porque hasta qué punto un padre puede llegar a este extremo por la toxicidad de un hijo. Hablábamos también de un libro apócrifo, ¿okay?, llamado Eclesiástico. Es interesante este libro y debatíamos un poco la semana pasada de que Eclesiástico 16 del 1 al 6 dice que de qué sirve un hijo próspero pero sin temor a Jehová. ¿Okay? Hablamos eso la semana pasada, pero también la semana pasada hablamos de nuestra postura como hijos de Dios.
Y entendemos que, bueno, el cristianismo se basa en cuanto a la santidad y el arrepentimiento, la fe genuina y la conversión. Entendíamos que los hijos de Dios deben purificarse tal como Él es puro. Y lamentablemente muchas veces vivimos una relación muy tóxica para con Dios. Sabemos que no somos perfectos, pero la Biblia demanda de nosotros santidad y purificación. Hablábamos también de lo que nos sacó Dios. Dice la Escritura que éramos hijos de ira, pero que hoy en día somos hijos de Dios, pero que hay muchos hijos de Dios, lamentablemente, se comportan como hijos de desobediencia. Entonces, ojo, y leíamos la escritura que dice, no se dejen engañar, porque por cosas así, por conductas pecaminosas, es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Revisábamos nuestra conducta o nuestra parte de hijos ante nuestro Padre Celestial y algunos llegábamos a la conclusión que debemos realmente hacer algunos ajustes. Y finalmente hablábamos de una realidad, que somos hijos de la luz y no de las tinieblas, y la luz disipa las tinieblas. También yo mencionaba en la prédica de la semana pasada que Juan 3 habla claramente, hermanos, de los que creyeron ya son salvos y los que no creyeron ya son condenados. Por lo tanto, nuestra conducta debe ser como hijos de Dios que se purifican, que agradan al Señor, que viven en la luz y no en las tinieblas. Pero lamentablemente hay muchos hijos de Dios que tienen conductas de hijos de desobediencia. Ok, muy bien. El tema de hoy que tocamos hoy domingo, perdón, en la mañana en la iglesia fue amistades tóxicas. La Biblia enumera un par de sucesos en donde una amistad tóxica ocasionó un gran daño. Y vamos a ver este par de sucesos. Claro, probablemente haya más. Yo preparando esta prédica pensaba en esos amigos del hijo pródigo, que una vez que él perdió el dinero, pues lo abandonaron y él quedó con los tres chanchitos allí, probablemente como amigos. Ahora, amistades tóxicas. Hay un caso en la Biblia bastante interesante, o un par de casos que vamos a revisar, pero antes de llegar allá vamos a conceptualizar lo que es una amistad tóxica o un amigo tóxico. Es aquel que perjudica a la persona generando malestar, estrés, tensión. Este tipo de relaciones pueden dañar la autoestima y hacer sentir incómodo o insegura a la persona. Hoy vamos a enfocarnos en esos amigos que dan malos consejos. Personas que obviamente al no tener temor de Jehová, el mal consejo es parte de su vida. Antes de llegar allí, vamos a revisar características de tóxicos, de amigos tóxicos, ¿ok? Dice hijos allí, pero es amigos tóxicos, ¿ok? Miren, no tienen empatía, son egocentristas, manipuladores y chantajistas, son envidiosos, critican todo y tienden a humillar a la otra persona, dramatizan y a veces son dependientes. Son dependientes de la otra persona, por lo que ya de por sí hay toxicidad de por medio, ¿ok? Un versículo bíblico que vamos a utilizar como base o eje central de esta prédica o de este estudio que ya dimos el domingo en la mañana es este que está acá. Usted lo está viendo en pantalla. Proverbios 13, 16, luego el versículo 20 y el 21. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. El necio manifiesta su necedad. Saltamos al 20. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. El 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Bien, basado en este versículo, vamos a ver dos historias de la Escritura que son bastante peculiares. Cuenta el relato bíblico que en algún momento un hombre llamado Amnón se enamora de su hermanastra. Amnón tiene un primo que está muy preocupado por su semblante. Dice la Escritura que se ha enflaquecido y este hombre llamado Jonadab le da un consejo, entre comillas, a su primo y amigo Amnón. Usted conoce el relato, pero siempre que yo predico de esto, hablo de esto, se crean dudas y la duda es la siguiente. ¿Cómo es eso de que Tamar era hermana de Absalón, pero no era hermana de Amnón? Bueno,
Esa respuesta está acá. Vamos a ver la escritura. El relato de Amnón y Tamar está en 2 de Samuel 13:1 en adelante. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. No es un trabalengua lo que está aquí en la escritura, simplemente que David tuvo muchas mujeres, muchas concubinas. El relato bíblico nos obliga a indagar, bueno, si Amnón no era hermano de Tamar, pero Absalón sí era hermano de Tamar, entonces nos obliga la escritura a ver los hijos que tuvo David. Los hijos que tuvo David, se puede hablar que David tuvo hijos en 2 etapas. Primera etapa en Hebrón, segunda etapa en Jerusalén. Nos compete ver solamente los protagonistas de esta historia. No es un estudio, no es un estudio de toda la vida de David. Estamos enfocados netamente en esta situación de Amnón y Tamar. Bueno, fácil. Vemos que los hijos de David, que 2 de Samuel 3 dice que nacieron en Hebrón. Amnón es el primogénito, cuya madre era Ahinoam. ¿Ok? Si pasamos al hijo número 3, Absalón, hijo de Maaca. Entonces eso resuelve nuestra incógnita. Absalón y Tamar eran hijos de David con Maaca. En cambio, Amnón era hijo de David con Ahinoam. Por eso es que Absalón y Tamar eran hermanos. En cambio, Tamar y Amnón eran medio hermanos, si lo podemos decir así. Entonces, ojo, es clave entender esto para poder analizar el resto de la historia. Resumimos nuevamente: Absalón y Tamar eran hijos de Maaca y Amnón era el primogénito de David, hijo de Ahinoam. ¿Ok? Aclarada esta situación, nos metemos en el relato. Dice 2 de Samuel 13:2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, pero puntual este asunto. Ojo, hijo de Simea, hermano de David. Es muy probable que Jonadab y Amnón hayan sido primos. Muy, muy probable. ¿Ok? Ahora, otra cosa interesante, que hablan de Jonadab con astucia. Yo diría malicia más que astucia. Era un hombre muy malicioso, muy astuto, y le da un consejo bastante tóxico, bastante complejo a su amigo Amnón. ¿Qué le dice? Primero le pregunta: ¿por qué estás tan flaco? Estás muy enflaquecido, cuéntame, ¿qué te pasa? Amnón le dice: lo que pasa es que yo amo a Tamar, ella es hermana de mi hermano Absalón. Y entonces Jonadab le da un plan maquiavélico, le dice: oh, hagas algo, finge estar enfermo, acuéstate en tu cama, es muy probable que tu padre se entere y cuando él venga a preguntarte qué quieres, dile que venga Tamar para que te dé de comer y te prepare algo y que te dé de comer de su mano en tu boca, que te atienda, porque estás enfermo. Bueno, Amnón sigue este mal consejo de Jonadab. Y bueno, los que conocemos la historia, sabemos que tiene un trágico desenlace. Obviamente Tamar llega, prepara la comida, obviamente él la intenta forzar, ella le dice: por favor, no hagas esto, no es esa costumbre en este pueblo de violar, pídele al rey que te entregue mi cuerpo, que me entregue a ti, y él lo va a hacer, no creo que diga que no. Amnón insiste y forzándola pudo más que ella y la viola. Y lo triste de esta historia es que la escritura dice que fue más el odio con que la aborreció después de violarla que el amor que sentía al principio. Ojo, usted podrá argumentar: pero pastor, esto era algo que había profetizado Natán debido al pecado de David con Betsabé. Sí, hermano, sí, pero nuestro enfoque es hasta qué punto nosotros podemos pasar desapercibido que muchos de nuestras amistades son personas cuya consejería o cuya manera de ver las cosas son tóxicas. Y esto es algo que debemos revisar. Tenemos que tener en cuenta esto. Lo que pasó acá es que este amigo dio un mal consejo y esto tuvo un terrible desenlace. Años después, los sirvientes de Absalón matan a Amnón. Y el mismo Jonadab le dice a David: tranquilo, no mató
no murieron todos tus hijos, solo murió Amnón. Y es terrible, hermano, es terrible. Si bien es cierto estas consecuencias del pecado de David con Betsabé, debemos revisar y hablarle a nuestros hijos y revisarnos nosotros mismos qué tipo de amistades tenemos, cuáles son las personas que nos aconsejan. En cierto modo, la Biblia habla de que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero el Salmo 1 dice que el que anda en consejo de malo comete graves errores. ¿Okay? Esta fue una de las cosas que revisamos hoy en la mañana en la iglesia. También revisamos otro punto, otra situación en la Biblia, la primera huelga o la primera rebelión de Israel. Una rebelión que se dio por un cambio de mandato, donde el pueblo dice, por favor, tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye el yugo y vamos a servirte fielmente. Bueno, ¿qué caso estamos hablando allí? Estamos hablando del caso de Roboam y Jeroboam, que también está involucrado en la historia. Vamos a leer el caso de la rebelión de Israel, como está viendo usted en pantalla. ¿Okay? Eso está en Primera de Reyes 12:1. Roboam fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba aún en Egipto, a donde había oído de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Esto es una conversación, pueblo con el presidente, si lo podemos llamar en nuestra condición actual, o el pueblo con el alcalde o con el gobernador. ¿Ok? ¿Y cuál es el diálogo entre el pueblo y el alcalde? Para hablar de nuestros términos actuales. Dicen, por favor, tu padre agravó nuestro yugo. Disminuye, Roboam, un poco esta dura servidumbre, el yugo pesado que tu padre puso en nosotros, y nosotros juramos lealtad a ti. Te vamos a servir sin ningún problema. Roboam era un rey bastante joven, ¿okay? Cuya grupo social estaba dividido en dos. Él tenía los ancianos que habían ayudado a su padre, ¿okay? Y tenía el grupo de amigos con el que había crecido. ¿Okay? Obviamente, él como un rey busca consejo. Ahí tenemos al muchacho buscando consejo. Como primera instancia, él habla con los ancianos, no le parece muy convincente el consejo y luego va a donde sus amigos, sus patas de barrio, con los que jugó fulbito, con los que jugaba carnaval, con los que iba por allí en bicicleta, es decir, con los amigos que creció. ¿Ok? Veamos el relato bíblico. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos, cosa que está muy bien, que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les pregunta, ¿qué me aconsejan ustedes que deba hacer? ¿Qué necesito hacer para esto? Y los ancianos le dicen, oye, hazle caso al pueblo. Si tú disminuyes su yugo, ellos te van a servir lealmente. Van a estar siempre apoyándote. Y es bueno tener al pueblo de tu lado. Bueno, pero a él no le pareció muy aceptable este consejo. Versículo 8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y fue y pidió consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban delante de él, probablemente estos chicos que están acá, ¿ok? Y les dicen la misma historia. El pueblo me ha pedido que yo disminuya el yugo, versículo 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me habla diciendo, disminuye algo el yugo de que tu padre puso en vosotros? Bueno, hermano, y lo interesante acá es que esta moneda tiene dos caras. Está el consejo sabio de parte de los ancianos y veamos el consejo de estos amigos, que realmente tener amigos así, hermano, es mejor andar solo. Es interesante. Mire lo que le aconsejaron los amigos. Yo quiero leerlo porque esto es literal. Dice, Primera de Reyes 12:13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Miren el consejo de los jóvenes. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Si mi padre fue malo, yo voy a ser peor que él. Ojo, hermano, lo interesante acá es que esta historia termina con el, podemos llamar, ministro de Economía de Roboam siendo apedreado
por el pueblo amotinado, rebelado, porque en vez de tomar en cuenta lo que el pueblo pidió, él decidió hacerle caso a sus amigos, que le dijeron, diles que si tu padre les castigó con azotes, tú vas a castigarlos con escorpiones. Y como decía yo, versículo 18, ¿quién paga los platos rotos de esta situación? ¿O quién termina pagando los platos? Bueno, Adorán. Adorán era el ministro de Economía, si lo podemos llamar así, del gobierno, de este rey. Va a cobrar los tributos y lo apedrea el pueblo, y Roboam termina huyendo para que no muera. Entonces, vemos dos ejemplos, hermanos, en la escritura que nos tienen que hacer revisar con qué tipo de gente nos juntamos, con qué tipo de personas buscamos consejo. Y vamos a ver lo que la escritura enseña en cuanto a este tipo de situaciones. Ojo, en la Biblia hay múltiples consejos bíblicos para las malas amistades, múltiples. Empezando por el Salmo 1:1, que yo estoy seguro que todos los pueden recitar de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tanto Amnón como los amigos de Roboam eran personas cuyo consejo era malo. Y obviamente el mal consejo está ligado al pecado, hermanos. El creyente, el temeroso de Jehová, debe meditar de forma deleitosa en la ley de Jehová. Y de día y de noche. Yo estoy enseñando en la escuela dominical Deuteronomio, y cuando llegamos a Deuteronomio 6, el Shema Israel. ¿Qué es el Shema Israel? Estas palabras que yo te digo hoy las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, las atarás en los postes de tu casa, hablarás de ella estando por el camino. Ojo, ¿y cuál es esa palabra? Oh Israel, Jehová uno es. Entonces, ¿a qué voy, hermano? Que debemos entender, los que tenemos hijos. Hay un versículo en la Biblia que dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Muchas veces nuestros hijos son víctimas, si lo podemos llamar así, de amigos inescrupulosos, de amigos tóxicos, cuyo consejo no es agradable al Señor. Es allí donde tenemos que hacer nuestra labor como padres, de monitorear las amistades de nuestros hijos y nosotros mismos ver con qué tipo de amigos nos relacionamos. Vale la pena destacar que el mejor vínculo amical que podemos tener es la hermandad en Cristo, hermano, sin duda alguna. Ojo, Proverbios 4:7 dice, vete delante del hombre necio, porque en él no hallarán labios de ciencia. Por ahí hay otro proverbio que dice, escúchame, no andes con el que habla mal, porque vas a aprender sus manías. Insisto, hermano, debemos entender que la necedad es un fruto, si lo podemos llamar así, infructuoso. ¿Ok? ¿Por qué, hermano? Porque en el cristianismo la necedad debe ser entregada a la cruz de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Sí, podemos tener amigos, compañeros de trabajo. Hay situaciones que nos obligan a interactuar, pero nada puede estar por encima del meditar en la ley del Señor. Proverbios 19:27 dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Si usamos los ejemplos anteriormente, tanto Amnón como Roboam se dejaron guiar por malas enseñanzas, por malos consejos. Yo contaba en la prédica que con Claudia hemos aconsejado infinidad de chicos, y recuerdo un chico que me decía, pastor, pero es que todos mis amigos de la iglesia me dicen que no hay nada de malo que yo me enamore de esa chica, que al traerla a la iglesia entre todos la podemos convertir. Ojo, dentro de las iglesias hay enseñanzas que hacen divagar a los chicos. Nosotros debemos entender que nuestra mente está cautiva a la obediencia a Cristo, hermanos. Las malas amistades deben ser repelidas con el consejo bíblico adecuado. Mire, otro tema que la Biblia menciona, las malas conversaciones, hermano. Como creyentes, insisto, estamos obligados a interactuar por temas de trabajo, por temas del día a día. En la iglesia hay hermanos que hacen trabajo de colectivo, hay hermanos que son policías, hay hermanos que trabajan con arquitectos, hay hermanas que también son maestras y se relacionan con niños y con otras personas, pero hay que tener mucho cuidado. Hay conversaciones en las que el cristiano no debe participar, hermano. Hay conversaciones en donde de forma muy respetuosa debemos retirarnos, marcando nuestra posición.
Ojo, vivimos en un mundo terrible, generación malvada y perversa, llama la escritura. Y estoy hablando de generaciones pasadas. Imagínense lo que hay ahorita con todo este desenfreno del LGTB, del amor, del hedonismo. Primero es mi placer y no me importa nada. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces ponemos erradamente en balanza cosas para competir con Dios. Y Santiago 4:4 dice que poner en balanza el mundo con Dios te hace enemigo de Dios. De hecho, un alma adúltera es aquella que pretende que su amistad con el mundo compita con la amistad que debemos tener con Dios. Y sin duda alguna, hermano, sin duda alguna, esto es una especie de idolatría. El Señor debe ser primacía en nuestra vida. Esto es algo no negociable, es algo que como iglesia, Rey de Gloria, estamos intentando enseñar y poner en práctica. La prioridad del creyente es la santidad, el temor de Dios y aún revisar mi círculo amical y ver si hay alguno que realmente no edifique mi vida. Oh, hermano, ¿qué hace el creyente diariamente? Debe esforzarse por mantenerse puro, mantenerse santo y edificar su propia vida. Una mala amistad nos puede desviar de ese objetivo. Pablo decía, oigan, no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, mantengan el supremo llamamiento allí, vayan de frente a la carrera. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero corro. Y Pablo decía, oigan, corran para ganar, corran para ganar. Es interesante porque muchas veces, hermano, muchas veces, chicos no vienen a la iglesia porque fueron el sábado al cumpleaños de un amigo y estuvieron trasnochados y llegó tarde y el papá dice, no, pastor, no lo traje porque ayer tuve una fiesta y no lo desperté. Esto es triste, hermano. Esto es triste. Mira lo que dice Juan 2:15 en su primera carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué piensan nuestros amigos que no son creyentes? Los deseos de la carne. Dan rienda suelta a su carnalidad porque Satanás tiene su mente entenebrecida. Piensan en los deseos de los ojos y Cristo revolucionó este tema. Porque él dijo, oíste que fue dicho que no vas a adulterar ni vas a fornicar, pero yo te digo que en el momento en que tú ya la codiciaste con tus ojos, ya pecaste. Y hay muchas personas que viven en la vanagloria de la vida. Como creyentes, hermanos, estamos obligados a cumplir lo que la Biblia enseña. Colosenses 3 dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, no las de la tierra. El vivir en cristianismo apegado al agradar al Señor trae como consecuencia que el Señor nos bendiga. Nos dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Ojo, ¿cuál es nuestra labor con amigos tóxicos? Ganarlos para Cristo, marcar nuestra postura de cristianismo, marcar nuestra postura de que si Dios me ha permitido conocerte es para poder compartirte el evangelio. Es triste cuando esto no sucede y cuando lamentablemente hay gente que se deja arrastrar. Y hay un versículo que yo lo cité en la prédica. Yo le decía a un profeta, oye, la idea de toda esta situación que te está aconteciendo es que ellos se unan a ti y tú no te unas a ellos. Seguimos viendo algunos consejos bíblicos en cuanto a malas amistades. Miren, otra de las crudas realidades de las iglesias. ¿Qué hay de aquellos cristianos tibiongos? Cristianos que llamo cristianos por respeto, dicen ser cristianos, pero sus conductas son totalmente alejadas de la fe. ¿Cómo debe ser mi relación para con ellos? Bueno, Santiago en su último versículo de su carta dice que si alguno ve a alguien que está en pecado, en un error, y le hace volver del error, ha salvado un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados o de faltas. Pero ¿qué hay de aquel amigo en Cristo, entre comillas, cuya vida está entregada a los placeres de la vida, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria? ¿Debe ser parte de mi círculo amical? A ver, hermano, yo debo explicar lo que la Escritura enseña al respecto. Segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, sana doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cómo podemos nosotros, hermano,
profundizar una amistad con alguien que aborrece lo que nosotros más amamos, que es a Cristo. Nosotros no merecemos nada de Dios, pero le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, no podemos normalizar que es como que un amigo mío le haga bullying a Claudia, a mi esposa, y yo normalice esa situación. Debe estar primero el respeto a mi esposa, que es mi amistad con esa persona. Entonces, a esto voy, hermano. Muchas veces defendemos tanto a ciertas personas y a Cristo ni siquiera hacemos defensa de él. Eso se llama apologética, defender nuestra fe. Ojo, hermano, es interesante porque había un caso muy complejo en 1 Corintios 5, un hombre que se acostaba con su madrastra, si lo podemos llamar así. La iglesia estaba envanecida, Pablo los llama cobardes, pusilánimes, y les dice, como ustedes no jugaron, ya yo juzgué. Y mira lo que Pablo concluye, entre las muchas cosas que concluye y recomienda a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, paréntesis, llamándose hermano. Ojo, paréntesis, llamándose hermano. Fuere fornicario, avaro, idólatra, borracho, ladrón, maldiciente. Con esa persona ni comas. Yo explicaba en el culto de la mañana que había unas reuniones de la iglesia primitiva que se llamaban las reuniones ágapes. Y hay una carta de la Biblia que dice, oigan, hay personas que son manchas en vuestros ágapes. No deben permitir que ellos se involucren en esas reuniones porque son manchas en vuestros ágapes. Son herejes que están allí, disfrazados de cristianos. Ojo, hermano, y usted podrá argumentar dónde queda el amor acá. Y aquí voy, hermano, aquí voy. La Biblia habla que todo aquel que probó de la gracia, que fue llamado a la gracia del Señor y se alejó, es imposible que vuelva. Eso dice Hebreos. Hay otro versículo que dice, muchos de los que hoy en día son anticristianos salieron de las iglesias y salieron para que se manifestara que nunca fueron de nosotros. A esto voy, hermano. Muchas veces intentamos forzar amistades con personas que pisotean la gracia de Dios. Y la Biblia es clara, dice, con el tal ni comáis, ni lo involucres en tu círculo amical, porque participas tú de sus malas obras. Tito 3:10 dice, al que cause divisiones, amonéstale una vez, una segunda vez. Si no admite amonestación, deséchalo, excomúlgalo. Hay un versículo por allí en una traducción que dice que una manzana podrida puede el resto del canasto. No está en Reina Valera, usted no lo va a conseguir en Reina Valera. Creo que está en NBI o en TLA, en una traducción actual. Dice, una manzana podrida puede el resto del canasto. Personas que causan división. Pablo hablaba una carta. ¿Cómo les voy a hablar como espirituales si ustedes son carnales? No dice alguno que es de Pedro, otro de Apolos, otro de Pablo. Y Pablo llegó a decir, gracias a Dios, yo no bautizo tanta gente. Bauticé a algunos nada más. La cabeza es Cristo, hermano. Nosotros debemos ser personas sujetos a la Escritura. La Escritura dictamina nuestra manera de vivir, incluso con qué tipo de personas relacionarnos. Dice prácticamente la Escritura que aquel que causa división y que insiste de forma terca en persistir en causar división, ya está pervertido, está condenado en su propio juicio. La Biblia enseña, yo prediqué una serie llamada Peligros de, recuerdo, y hablaba de peligros de la necedad. Y dice la Biblia que un necio es peor que una osa que le quitan el cachorro. Usted se imagina, hermano, los osos son animales descomunales, las garras son inmensas. Dice la Biblia que es más peligroso un necio que insiste en su necedad que a una osa que le quitan su cachorro. Pues muchas veces queremos ser más buenos que Dios y esto nos termina pasando factura y haciendo daño, hermano. Revisemos nuestro círculo amical y realmente si tenemos amigos cuya conducta cristiana es anticristiana, exhortémosles en amor. Dice la Escritura, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre, más bien exhórtenlos, anímenlos a congregar porque aquel día se acerca. Ojo, hermanos, hay otro versículo que dice, ojo, mantengamos siempre nuestras buenas costumbres, nuestra vida cristiana, para que cuando Él se manifieste no nos alejemos de Él avergonzados. Y hablábamos también que el cristiano, lo aprendíamos la semana pasada, se purifica tal cual Él es puro. Y yo siempre lo he dicho, la postura de la Iglesia Red de Gloria es llamar hermanos a los que son redimidos por la sangre de Cristo.
no cualquier visitante. Debe haber una diferencia en las iglesias, los que son amigos y los que somos hermanos en Cristo. Y no la marco yo, la marca la Escritura acá. Y para ir terminando, revisemos Romanos 1:29. Romanos 1:29 enumera una larga lista de conductas pecaminosas terribles de las que ningún cristiano debe participar, pero que muchos se complacen en estas posturas. Yo ponía el ejemplo, sobre todo aquí dice que una de las conductas que habla Romanos 1:29 es inventores de males. Y hablaba de estos youtubers cuya manera de hacer su contenido es dañar a terceros. Hermano, es increíble la cantidad de likes que este tipo de youtubers consiguen. Y es probable que muchos de nuestros hijos los conozcan y hasta disfruten ver cómo estos youtubers matan a un perro o golpean a un anciano. Ojo, hermano, y hasta qué punto muchas personas no practican estas cosas, pero se complacen con lo que las practican. Está mal, está mal. Revisemos Romanos 1:29 para terminar. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Hermano, no podemos tener amigos aborrecedores de Dios. Es un yugo desigual terrible. Eso es agua y aceite. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Muchos de nuestros hijos hoy son malcriados porque siguen el ejemplo de algunos amigos que ven. Y hablamos de la toxicidad de algunos padres que no los corrigen a tiempo. Y la Biblia dice, corrige al muchacho a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Dice, un poco de vara no le hace daño de vez en cuando. Ojo, hay que tener cuidado. Personas necias, versículo 31, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y ustedes dirán, bueno, estas son personas que son hijos de ira y de desobediencia. Según el juicio de Dios, son personas dignas de muerte. Obviamente, eso enseña la Biblia, pero miren lo que se esconde acá. Dice, ojo, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sabemos que los que practican estas cosas son dignas de muerte, pero no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Oye, hermano, hay por allí un refrán que dice, el que calla otorga. Si tenemos amistades cuya conductas están mencionadas acá, nuestro deber cristiano es hacerle ver su pecado, hacerle ver que es un pecador que requiere y necesita de salvación. Así que, hermanos, revisemos nuestro círculo amical y lamentablemente revisemos quizás algunos hermanos en Cristo, llamo hermanos con mucho respeto, aunque su conducta no lo es, y hagámosle reflexionar, hagámosle saltar de la tibieza a algún bando. La Biblia enseña claramente, a los tibios los voy a vomitar, o eres frío o eres caliente. Y yo siempre digo que el cristianismo, hermano, es como un embarazo. Una mujer dice, estoy embarazada o no estoy embarazada. No hay un medio embarazo, no hay un medio cristiano. Revisemos, hermanos, nuestra círculo amical. Revisemos personas que amamos, que queremos, pero cuya conducta realmente se zurra en las narices de Dios. Es triste, esta es una dura realidad con la que muchos debemos lidiar, pero entendamos, hermano, nuestro deber es ganar a nuestras amistades para Cristo. Y si lamentablemente nos ponen a escoger entre Cristo y nuestra amistad, ya usted sabe a dónde debe inclinar la balanza. Vamos a orar. Padre, agradecido, Señor, por la oportunidad que nos da de poder haber revisado este tema. Es un tema en el que todos estamos inmiscuidos. ¿Cuántas amistades tenemos? ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que amamos, que queremos, estudiamos con ellos, crecimos con ellos? Probablemente fuimos a los partos de sus hijos, estuvimos en sus bodas, en su graduación. Son algunas de nuestras promociones, como dicen acá en este país. Pero realmente debemos entender que el privilegio de poder ser amigos de ellos es poder hablarles del evangelio. Si ellos no respetan nuestra fe, si ponen condiciones entre nuestra fe y nuestra amistad con ellos, debemos inclinarnos siempre por ti. Danos la valentía suficiente para revisar no solamente nuestro círculo amical como adultos, sino también los de nuestros hijos, Señor. ¿Quiénes hablan con ellos? ¿Quiénes les aconsejan? Debemos hacer una labor realmente como padres un poco más intensa, más detallada, incluso revisar
cuál es el círculo amical de nuestros hijos, porque un mal consejo va a acarrear probablemente una mala decisión y una situación incómoda que podemos evitar. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a las personas que van a ver este mensaje y que de una forma u otra, al ser retados, puedan, Señor, poner en práctica lo que hemos revisado en la mañana de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos resolver nuestros problemas técnicos para la semana que viene, para poder transmitir nuestro culto como siempre lo solemos hacer. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos.